La materia de la salud abarca muchos campos. De los menos, digamos, pronunciados, el ruido. El ruido medioambiental es una cuestión que afecta a muchas cosas, desde las molestias simplemente a la salud psíquica o incluso al derecho a la propiedad. Bueno, nosotros comprometémonos a hacer una ley de ruido, o de ruidos, que modifique esta situación en favor del descanso, de la tranquilidad y también muchas veces pues, de la propia propiedad, ¿no? De la propiedad de los ciudadanos que tienen una vivienda donde quieren vivir simplemente, ¿no? Hay otros aspectos de salud medioambiental, la contaminación no solo acústica, la contaminación por los humos, por ejemplo, donde también nos proponemos actuar con seriedad. Y hay una que siempre aparece simulada, aunque ustedes estén pagando un canon de saneamiento que no vale para mucho en muchas ocasiones. Miren, en algunos sitios, como en Xixón, como en Avilés, la mitad de la población al menos está echando, perdónenme la expresión, cruda, directamente la mierda al río o a la mar. Y no hay que olvidar que en el año 2000 teníamos el mandato imperativo de la Unión Europea de que todos los vertidos a las aguas fluviales o marítimas estuviesen depurados. No hacía falta, evidentemente, ese mandato, no hacía falta, y un interés de los ciudadanos. Y hay que señalar que además, desde el Partido Socialista, pero también desde el Partido Popular, cuando gobernó aquí en Madrid, pues bien, tomándonos el pelo, engañándosenos, un solo caso, ¿no? La depuradora de Xixón, en 1991, el señor Borrell, que era ministro a la sazón de Obras Públicas, el señor Areces, que era entonces empezaba a ser alcalde de Xixón, y el señor Pedro Silva, que era todavía presidente del gobierno, firmaron un compromiso para acabar de sanear todo Xixón, depurar las aguas todas a la mar en un plazo muy breve, en 6 años. De modo que en el 97 tenían que haber estado depuradas todas las aguas, ¿no? Fíjense ustedes, estamos en el 2011 y de todo eso no hay nada, ni va a haber en algunos años. De modo que llevamos 20 años en realidad en Xixón, pero también en el resto de Asturias, ¿no? Pues de desvergüenza. Eso sí, cuando llega el día del medio ambiente, plante un arbolín para engañarlos a ustedes, no para otra cosa, ¿no? Para aquellos de ustedes que todavía son tan buenas personas que se dejen engañar, ¿no? O paguen unas bicicletas para que la gente pase por ahí, o en fin, o ponen unas pistas por los aceres para que haya las bicicletas y con eso dicen que contribuyen al medio ambiente. Pero lo fundamental, tenemos las ciudades más ruidosas de España, tenemos las ciudades más contaminadas de España en el aire, ¿no? Seguimos echando en fin, basura, vamos a empezar sin depurar a los ríos y a la mar, ¿no? Es un compromiso nuestro firme. Más aún, hay un montón de depuradores que están pagadas y que están paradas. Vamos a ponerles en marcha. Y al mismo tiempo hay otros aspectos, digamos, más clásicos de la salud que también podemos resolver, que debemos resolver con mejoras en hospitales, en todos los hospitales de la red asturiana, limitando costos en muchas materias que se pueden limitar, y en algunas cosas pues agilizar trámites. Por ejemplo, no hay ninguna razón para que los crónicos tengan que perder el tiempo yendo y viniendo a por recetas al seguro, al laboratorio, ¿no? De modo que eso puede estar ya en las farmacias, ir directamente a las farmacias a por la receta. Los crónicos, por ejemplo, o por ejemplo los de Muface, que están en el régimen general, pues tienen que ir al médico a dar la lata, perder 10 minutos para que ellos firmen una por una, las recetas, etcétera, etcétera. Todo eso, es decir, un convenio adecuado y colocar las recetas de los crónicos en las farmacias, abarata costos a los ciudadanos que no tienen que pedir permiso, por ejemplo, ¿no? Para ir a recoger las recetas, o que no tienen por qué depender de un familiar que vaya. Quita tiempo a las enfermeras de ocupación inútil, o sin mucho sentido, y quita tiempo a los médicos. De modo que en el sistema sanitario pueden hacerse muchas cosas que van al mismo tiempo en beneficio de los ciudadanos, de los usuarios, de los consumidores, y también para abaratar costos del sistema y para también tranquilidad, un poco más de reposo, que bien atareados están a médicos o enfermeras, que también tienen su derecho. Bien, ese es uno de los compromisos nuestros de salud, pero general, no solo hospitalaria, sino, digamos, de comodidad de uso también, de los productos sanitarios, de la seguridad social, como en este caso, y luego, no recuerden, puesta en marcha de los depuradores que no funcionan, terminación de los que están paradas porque no les quieren poner en marcha, porque no quieren gastar en eso, porque
mientras no se vean ellos que importe, ¿no? Y el aire y el ruido, esa ley del ruido que nos comprometemos a llevar adelante, ¿no? Por esas razones, por la nuestra trayectoria de eficacia demostrada en muchos años en ayuntamientos y en el Parlamento, y porque, como dice en nuestro lema de campaña, nosotros nunca robamos. Yo invítolos a que ustedes mejoren su futuro, hagan una apuesta importante por el futuro de Asturias, que ya es suyo, votando Unión Unas Más.